Bienvenidos a una entrega más de su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy tenemos con nosotros al pastor Otto Sánchez y Marcos Peña, también que están con nosotros, que es un asiduo colaborador. Otto, bienvenido a estar con nosotros. Gracias por invitarme a tu visto y escuchado programa. Está muy bien, eso es como un cliché, suena bonito. Hoy vamos a estar tratando el tema el llamamiento al ministerio pastoral. Qué privilegio tan grande tiene una persona cuando Dios lo llama al ministerio pastoral. Pero es interesante que debemos tomar en cuenta qué nos dicen las Escrituras, qué cualificaciones, qué debemos ver en ese llamado en el momento que Dios nos llama. El Señor dice en su palabra en Jeremías 23:32, yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. O sea que hay personas que están en el ministerio, y ahí lo vemos en las Escrituras, que no han sido enviados por Dios, no tienen un llamado de Dios para estar en el ministerio. Y Santiago nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. A mí me gustaría que en el programa de hoy pudiésemos ver en ese llamado al ministerio cuáles son algunas razones incorrectas para entrar al ministerio. Por ejemplo, sé que hay personas que tienen una evaluación inadecuada de sus propias capacidades. Y dice la Escritura en Romanos que ninguno de nosotros debe tener de sí un más alto concepto que el que debe tener, sino que debe pensar de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo se aplica esto al ministerio pastoral, al llamado? Bueno, el llamado es un tema muy importante, imprescindible, porque la condición de la iglesia en gran parte va a depender de si sus pastores son llamados o no. Cuando tú dices si son llamados o no, es conforme a las Escrituras, porque alguien puede decir, no, pero mi pastor fue llamado por la iglesia. Ok, exacto, conforme a las Escrituras. Porque en muchas ocasiones que me ha tocado conversar con pastores y con líderes de iglesia, la conclusión es que la condición en que está la iglesia es producto de que hay una persona no llamada por Dios ejerciendo el ministerio. Y no tiene que ver con que sea un hombre de integridad, con que sea una persona capacitada, o que sea una persona con buenas intenciones, o que tenga anhelos. No tiene que ver nada con esto, tiene que ver con una simple premisa que Dios lo llamó. Desde que nosotros vamos al Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver un estribillo principalmente en los profetas. Vino a mí palabra de Jehová, vino a mí palabra de Jehová. Dios era que tomaba la iniciativa de llamar a sus profetas. Elías estaba en las montañas de Galaad y allá lo llamó el Señor. Jonás estaba muy tranquilo y allá lo llamó el Señor. Moisés estaba allí en el desierto cuidando de unas ovejas que ni siquiera eran de él y allá se le apareció el Señor y lo llamó. Es Dios quien toma la iniciativa del llamado, y quien tiene llamado no persigue el ministerio lo persigue a él, porque es la persecución de Dios. Entonces Dios es el que llama, y la salud de la iglesia va a depender de si ese hombre es llamado por Dios o no es llamado por Dios. Otra cosa también, que muchas veces hay personas que entran al ministerio de manera circunstancial. Por ¿Qué ejemplo, significa eso? Tú explícame eso. De manera circunstancial, como yo lo he visto, es que hay alguna situación que se da en una iglesia local, un pastor cayó o se va, o había un misionero, o ese pastor o quien estaba abandonó la iglesia, y los hermanos vinieron y escogieron quizás a un diácono o a la persona que más responsabilidades tenía, y esa persona se puede pasar la vida entera en esa posición sin estar llamado, y es llamado pastor. Y uno lo discierne. Yo conozco personas y me vienen nombres puntuales de casos que yo conozco, y donde esa persona va a reuniones pastorales, esa persona participa, esa persona predica, pero tú ves que no tienen los dones que realmente acompañan. Tienen el carácter, pero no tienen las capacidades, porque el carácter es lo principal, pero
no es lo único. Tiene que tener una serie de capacidades para poder ejercer el ministerio. Así que en nuestro próximo programa vamos a hablar de las cualificaciones Ay, para el qué ministerio interesante. pastoral, vamos a hablar del carácter. Qué bueno. Pero es bueno en este programa que queremos conseguir traer luz con la palabra de Dios, de ese llamado, perdón, de manera que podamos evaluar nuestras vidas, si hemos sido llamados por Dios al ministerio, podamos evaluar nuestros ministerios y también al momento de llamar a alguien a servir en la iglesia, sepamos analizar ese llamado interno de esa persona, externo y esas cualificaciones que debe tener. Y eso que Otto hizo la mejor de las construcciones. Otto habló del caso de la persona que teniendo el carácter no tiene los dones. Y ese es el mejor de los casos, por decirlo. Hay personas que no tienen ni el carácter ni los dones. No, hay personas, gran parte de los problemas en las iglesias tiene que ver con pastores que son colocados allí sin el carácter. ¿Y entonces cómo lo colocan? ¿Bajo qué premisa, Marco? Bueno, no toman en cuenta los requisitos bíblicos, toman más bien requisitos humanos, se fijan más bien en capacidad intelectual, se fijan en éxito en los negocios, éxito en la sociedad, reconocimiento, prosperidad económica, amistad, facilidad de hablar, buenas relaciones, todo eso está muy bien y no es pecaminoso en sí mismo, pero esos no son los requisitos que el Señor... Eso no es lo que Dios ve. Eso no es lo que el Señor hace con alguien que llama necesariamente. O sea, para que alguien pueda decir que es llamado, hay varias cosas que tienen que darse y que es imposible ocultarlas, que sí, son evidentes. Y es bueno, como yo decía al principio, que podamos analizar qué me motiva a mí a estar en el ministerio. Es que yo me estoy sobrevalorando, que es algo muy natural en nosotros. Fíjense que del texto de Romanos que leímos dice que uno tiende a tener un más alto concepto de sí que el que debe tener, no un concepto más bajo. Es que yo anhelo la autoridad y la posición que conlleva el pastorado. Eso es muy típico. Yo creo que sin preguntar, creo que en cada iglesia, en alguna etapa, todos hemos visto el caso de personas que se quejan porque quieren ocupar ciertas posiciones de preeminencia y entienden que no se les da la oportunidad. Y a veces hasta cambian de iglesia. ¿Por qué no? Porque allí solamente son 2 o 3. Nada más predican fulano y mengano. Y yo necesito predicar. Y eso te dice parte de dónde está el corazón de una persona. Yo pienso, en adición a eso que está diciendo Marcos, que hoy en día, en los últimos años, se está haciendo mucho énfasis en lo que son las iglesias saludables. Hay muchos ministerios que no son saludables. Por ejemplo, un pastor, como Pablo le decía a los pastores de Éfeso, en la ciudad portuaria de Mileto, nunca rehusé predicaros a vosotros todo el consejo de Dios. Una iglesia predica todo el consejo de Dios, una iglesia sana evangeliza. El ministerio de Mark Dever tiene 9 marcas de lo que son una iglesia sana, pero no es el único que ha hecho estudios para determinar las cualidades y las características de una iglesia sana. Entonces, pero la iglesia sana, antes de hablar de iglesia sana, tenemos que hablar de un pastorado sano, de una persona que verdaderamente ha sido llamada por Dios al ministerio. Y pensando, y apelo a que volemos en nuestra imaginación, imaginémonos una construcción greco-romana que tenía una fachada a 2 aguas con 5 columnas, y en la base hay un letrero que dice llamado. El llamado es la base que tiene 5 pilares sobre la cual se apoya la iglesia. Y esos 5 pilares que yo veo de una persona llamada que está ejerciendo el ministerio es la devoción a Dios, lo que es su vida privada de comunión con Dios, su relación con el Señor, la lectura de la palabra, la oración, la alabanza a Dios en privado. Lo segundo es la predicación. Tiene que ser una persona que predique el evangelio. Tercero, la educación. Tiene que ser una persona que enseñe las escrituras. Cuarto, tiene que ser la exhortación, porque esa persona tiene que aconsejar. Y quinto, tiene que ser la administración. Tiene que administrar los recursos que Dios da. Ahora, no todas esas columnas serán de un mismo espesor.
pero tienen que soportar a la iglesia del Señor. Y ahí entra la belleza del consejo pastoral, porque todos somos columnas donde nos vamos especializando en distintas áreas. Cuando es un pastor solo, él tiene que cubrir las 5. Entonces, una cosa que va a tener una persona que realmente es llamada por Dios es que va a comenzar a orarle al Señor para que le dé más colaboradores en el ministerio y puedan tener la distribución del trabajo, por decirlo así, por especialidades o por los dones y fortalezas que Dios le ha dado. Sí. Yo quiero que empecemos a ver, sí, porque quiero que si hay alguien que nos está escuchando, nos está viendo a través del internet, se pregunta, ok, yo entiendo lo que ustedes han dicho, entiendo esas 5 columnas, entiendo lo del llamado, pero yo quiero que me expliquen ese llamado, cómo es, cómo yo sé, porque yo sé que hay muchos hombres luchando en diferentes lugares, pensando, bueno, Dios me llamó al ministerio, me ha llamado, no me ha llamado a tiempo completo, ¿qué debo hacer? Y yo quiero traerle luz a esas personas de manera que sean edificados con la palabra de Dios. Ese llamamiento es un llamamiento externo, es la iglesia que me ve a mí como un don de Cristo para ellos. Hay un aspecto interno. ¿Qué ustedes me pueden decir en ese sentido? Yo pienso que está compuesto de 2 aspectos. Uno interno, que tiene que ver con la obra de Dios. Que Dios es que me llama, Marcos. Entonces. Dios es que llama. Dios es que llama y habla a nuestras almas, a nuestros espíritus. Pone en nosotros un celo ardiente por la obra del ministerio, no por la posición. Es interesante como 1 Timoteo 3 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No dice buena posición desea. Parte del problema a veces es que la gente lo que quiere es la posición. No el oficio. El oficio, exacto, no el oficio. Pero dice buena obra desea. Así que Dios pone un anhelo en un hombre, en un creyente, por la obra de Dios. Porque Dios es que me está llamando. Dios es el que llama. Dios es el que llama. Ajá, pero al mismo tiempo hay un aspecto externo y es importantísimo y muy ignorado. Es imposible que Dios te llame y no sea evidente a los demás. Que nadie lo vea en la iglesia. Que nadie lo vea. Cuando Dios llama a un hombre, Dios no solamente llama, sino que Dios capacita. Y nosotros lo vemos desde los tiempos del Antiguo Testamento. Vemos el pataleo, la resistencia de siervos como Moisés. Pero que yo no sé hablar. O como Jeremías. Es que yo soy niño. O como Amós. Es que yo soy boyero. O sea, siempre había una excusa. Y Dios dice, no. Cuando Dios llama a Isaías, hombre inmundo, te limpio. O sea, yo te voy a capacitar. Okay. Pero ese llamamiento debe ir acompañado de un aspecto externo que se manifiesta a través del reconocimiento del pueblo de Dios. Yo quiero que continuemos hablando acerca de este tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Marcos, tú hablabas en el segmento anterior del llamamiento interno y externo. Y decías que tienen que estar esos 2 elementos. La persona ve ese llamado de Dios y ese llamado es reconocido. ¿Algún elemento más que quieras añadir a esto? No, simplemente enfatizar que a veces puede haber una confusión y uno no sentir el anhelo de la posición, pero sí el anhelo del servicio. Y es importante porque es muy difícil que alguien sea llamado al ministerio pastoral sin importarle la gente ni la obra de Dios. Sí. Hay personas que dicen, yo quiero ser pastor, pero pastor de enseñanza. O sea, no se quiere involucrar con la gente. No, pastor de libro, vamos a decir. Pastor de libro. Estudiar en una oficina, salir y predicar y volver. Exacto. Tú tienes que tener amor por el pueblo de Dios. Él debe saber que esa enseñanza es para edificar ese pueblo que está ahí. Anhelo por edificar, por servir. Decía Spurgeon, si un hombre después de un cuidadoso examen de sí mismo puede descubrir que tiene un motivo diferente del de la gloria de Dios y el bien de las almas para optar por el pastorado, haría bien envolverse de él inmediatamente. Un llamamiento santo del Señor al ministerio. Él es el dueño de la mies y Él envía a los obreros que han de ir allí. O sea que nosotros no debemos
querer tomar una posición donde el Señor no nos ha llamado. Si una persona, uno ve que tiene esos dones de enseñanza, pero no tiene amor por las almas, debemos tener cuidado en ponerlo a predicar en un púlpito o enseñar, porque va a traer problemas, confusión, porque no es conforme al diseño de Dios. Y si nosotros estamos claros que Dios es el Señor de la mies, entonces tendremos el cuidado de no actuar movidos por necesidad. Porque con mucha frecuencia hay necesidad de un pastor y se fabrica uno. Es así. Dios es el Señor de la mies. Él dice, rueguen que Él envíe. Si Él no envía, sigue rogando, que en algún momento Él va a enviar. Sí. Pero no hagas como Saúl. El pueblo se me iba a ir y yo ofrecí sacrificios. No pongas un pastor que no ha sido llamado. No importa las circunstancias que haya. El dueño de la iglesia es el Señor. El dueño de la iglesia es Él y Él lo va a mandar cuando Él lo entienda. Dice Hechos 20:28, Pablo hablando, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. El Espíritu de Dios fue que te puso ahí. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Eso tiene mucho valor para el Señor, esas ovejas que nosotros debemos cuidar, a quienes nosotros debemos ministrar. Y dice en Efesios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién lo constituyó? El Señor. El Señor. El Y Señor. eso es importante, que El nosotros Señor. estamos aquí trabajando a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Él fue que nos llamó. Entonces, como tú decías, debemos tener un deseo intenso de ministrar en la obra del Señor, servir en la obra, no buscar posiciones. Algo que quiero ampliar que Marco dijo, no puede haber pastores desconectados de la gente. Pero eso se ve mucho hoy, Otto. Personas que lo que van quieren ir a un seminario, después de dedicarse a hacer un doctorado, estar en una biblioteca estudiando, y ellos dicen que quieren ser pastores. Sí, John Piper dice que no somos profesionales y muchos pastores se ven a sí mismos como ejecutivos, como CEO, como profesionales, y donde ellos están en una torre de marfil que no están al alcance de la gente. Y yo sé que dentro del ministerio, nosotros como pastores tenemos algunos acentos y énfasis, pero todo tiene que ver con personas. El Señor Jesucristo, cuando habla de la mies en Mateo 9, y me permite leerlo, por favor, dice Mateo 9, 35 al 38, recorría Jesús, el príncipe de los pastores es Cristo, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad que la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesucristo, que es el príncipe de los pastores, aquí hay algunas palabras que es bueno señalar. Dice que estaba predicando, o sea, constantemente predicando. Estaba sanando. Jesús, un pastor llamado por Dios, no solamente está preocupado por la salud espiritual de las ovejas, sino también por sus necesidades físicas. Es un ministerio integral y una iglesia sana provee una salida. No somos activistas sociales, pero no podemos desconectarnos de los problemas que aquejan al ser humano. Entonces, aquí vemos Jesús que aunque en Marcos capítulo 1, del 29 al 39, dejó a las personas ahí, en el portal o al frente de la casa de la suegra de Pedro, y le dijo a Pedro, vámonos a otros lugares porque a predicar el evangelio me ha llamado Dios, pero prestaba atención integral a las personas. Y aquí dice también el versículo 36 de Mateo 9, que tuvo compasión por su condición espiritual, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces él concluye, a la verdad que la mies es mucha y los obreros son pocos. Desde ese tiempo Jesús estaba diciendo que son obreros, pero estos obreros que nosotros vamos a rogar por ellos deben saber que a estar con la gente que tienen que desarrollar el oficio pastoral,
por más teólogo que sea yo en mi énfasis ministerial, yo no puedo olvidarme de que yo le voy a ministrar a la gente. Y la administración no es simplemente el domingo en la mañana y estoy desconectado de las personas. En algún momento yo voy a tener que ministrar a las personas de cara a cara. Y es algo real, Loto, en el contexto de lo que tú dices, que hay hombres cuando tú hablabas de esas 5 columnas que por los dones y talentos que Dios le ha dado, van a dedicar la mayor parte de su tiempo dedicados a estudiar, a prepararse, por los dones que Dios le ha dado, escudriñar más profundamente de las Escrituras para sacar esas perlas que hay allí. Pero aunque dediquen un 80%, un 85%, un 90% de su tiempo, no pueden estar desconectados de la vida de la iglesia. Y es verdad que quizás en su consejería, en su pastoreo, quizás vean menos personas o solo se enfoquen en trabajar con los líderes. Sin ovejas. Sin ovejas, no. No hay pastores sin ovejas. Tiene que, de alguna manera u otra, el aroma de la oveja tiene que salir de su cuerpo, porque está con ovejas. Puede ser que su énfasis no sea la consejería, pero eso no quiere decir que no vea a alguien y un día le hable a alguien. No puede ser que porque él le predica a las multitudes en su culto dominical, sentado al lado de un inconverso en un aeropuerto, no le ministre. ¿Me explico? Entonces no puedo entender eso. Un predicador, para aplicar la Escritura, debe saber qué le va a aplicar al pueblo que tiene sentado ahí. Debe conocer las luchas, qué está pasando, qué presiones tienen esos hermanos que están sentados allí. Seguro que sí. Y el modelo de eso es Jesús. Podía estar en el desierto ministrándole a miles de personas y podía estar en la casa de Zaqueo. No que Zaqueo fuera a donde él estaba, como fue Nicodemo a la casa de Jesús. O sea, nosotros pastoreamos iglesias grandes, pero yo voy a casa de hermanos. Yo voy a casa. Yo no tengo un ministerio de visitación como yo lo tenía hace 20 años, pero yo voy a casa de hermanos. Y yo voy a hospitales. Y yo voy a cárceles. No la intensidad, porque para eso tenemos otros pastores y diáconos que tienen esos énfasis, pero yo no me puedo desconectar de la gente porque el ministerio haya crecido, sino que tengo que siempre estar en el contacto con las ovejas. No hay ministerio pastoral sin ovejas. Eso es una contradicción. Entonces hay un llamamiento interno, el Señor es que nos llama al ministerio, el Señor nos pone ese deseo, esa carga en el corazón, y hay un llamamiento externo. ¿Cómo nosotros en la iglesia identificamos a esos hombres que Dios está llamando al ministerio? ¿Qué ustedes me dicen? Yo sé que en el próximo programa vamos a ver las cualificaciones para identificar, pero bueno. ¿Cómo yo puedo identificar eso? Bueno, una persona que es llamada, como decíamos ahorita, es también capacitada por Dios. Y esas capacidades no son posibles de ocultar. Los hermanos empiezan a ver en medio de ellos aquellos que son piadosos, que aman al Señor por encima de todas las cosas, que tienen un carácter y un amor por el Señor, que cuando se acercan y ministran, imparten consolación, ánimo, estímulo, reto, que tienen un carácter parecido al del Señor Jesucristo, que son útiles, que Dios los usa para traspasar su palabra a los inconversos y también a los creyentes. Y entonces en algún momento determinado, ya esto va a depender de cada iglesia, uno debe tener algún tipo de esquema donde se reconocen. En el caso particular de nosotros como Iglesia Bíblica al Señor Jesucristo, cada cierto tiempo nosotros pedimos a la iglesia que nos digan si ellos están viendo a hombres entre nosotros que puedan ser pastores. Si es Dios que llama, no es la iglesia que lo llama. La iglesia lo que hace es reconocer lo que Dios está haciendo. Y con mucha frecuencia ellos ponen nombres que luego son evaluados. Y a veces son presentados a la iglesia cuando el consejo pastoral... Ellos presentan nombres de candidatos para el ministerio. De candidatos para el ministerio. Ellos entienden que podrían ser pastores. Exactamente. Entonces se trae a la iglesia y
los pastores empiezan a trabajar con ellos para examinarlo más de cerca, y si se entiende que es una factibilidad, se presenta a la iglesia para uno saber qué tanto la iglesia lo reconoce o lo ve. Hasta entonces proceder luego a una votación. Parte de lo que nosotros hacemos es permitir a la iglesia que testifique de las características que aparecen en 1 Timoteo 3 y Tito 2, que son evidentes en ese hermano. Y es una experiencia interesante, porque uno a veces no conoce muy íntimamente al hermano, y uno dice, pero si no lo conozco, ¿cómo lo voy a elegir? Pero cuando tú oyes en diferentes segmentos de la iglesia que la iglesia testifica de su hospitalidad, de que es irreprensible, de que marido es de una sola mujer, marido de una sola mujer, de su familia, de la forma en que trata a sus empleados o de la forma que se comporta como empleado, de cómo ha servido a los santos. Entonces, más de una ocasión ha sucedido que uno no lo conoce íntimamente, pero tú te quedas impresionado porque diferentes segmentos de la iglesia te traen el testimonio de que es una persona que tiene el carácter y el llamamiento. Y si es recomendado por el Consejo Pastoral, porque ya lo he examinado, entonces muy posiblemente esa persona pueda salir elegido como pastor. Yo sé que ustedes tienen un proceso similar, Otto. Bueno, sí. Lo primero también es, como hablamos de una convicción interna, no solamente basta con que la iglesia lo reconozca, la persona tiene que estar inquieta. Es posible que tenga dudas, pero esos procesos de los cuales estamos hablando sirven para disipar esas dudas, porque muchas veces el que es llamado por Dios, hay un patrón con cierta repetición en la escritura donde nosotros vemos cierta resistencia, porque la persona tiene una conciencia muy grande de lo que es servicio a Dios. Y yo creo que eso es una de las características de una persona llamada. No tiene una euforia donde dice, yo tengo llamado y yo quiero ser pastor. No, más bien tiene cierto temor de asumir esa responsabilidad. El temor lo lleva a tener cierta resistencia y hasta cierto punto es saludable. Y hay muchas personas que tienen ese llamado, que la iglesia lo reconoce. Y te dicen, no, pero yo no estoy llamado, yo no veo eso en mí. Y son llamados Así auténticamente. Incluso esa resistencia me alegra a mí ya de más de 20 años de ministerio, porque yo veo que es un patrón repetitivo en la escritura, porque la persona tiene cierta conciencia de los niveles de responsabilidad que el llamado conlleva, y por lo tanto ella no se cree apta. Cuando vemos una persona que sí, a priori, a primera instancia, sí, yo creo que yo puedo hacer esto, yo tiemblo. ¿Por qué? Porque la euforia no es probablemente la principal característica de una persona que es llamada, sino que una persona, por las dimensiones que tiene el ministerio, tiene cierto temor de cometer un error o una emoción. En una ocasión, un discípulo emocionado le dice a Jesús, te seguiré donde quiera que tú vayas. ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo sea tu discípulo. Pues donde quiera que tú vayas yo voy. Y Jesús apagó la euforia de esa persona. Le dijo, las zorras del campo tienen sus cuevas, sus guaridas, y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, realmente la convicción interna no anula las dudas o las presiones que inmediatamente se apoderan de uno. Así mismo, nosotros tenemos el caso de Moisés y siempre recordamos cómo Moisés decía, no, pero olvidamos que 40 años atrás Moisés se creía apto. Exacto. Y Dios le dijo, no, ahora no, tú no estás listo. Sí. O sea, ¿Qué hay que hacer? Moisés Matarle tenía juicio, yo lo mato. 40 años, aquí estoy, ¿qué es lo que tú quieres? Sí. No, tú así no me sirves. Sí, Entonces, lo mandó 40 años a lidiar con vacas, con ovejas. Lo dominicanicé. Sí. Lo mandó a lidiar con ovejas por 40 años. Y entonces, 40 años después, para preparar su carácter, cuando Dios le dijo, ahora es, él dijo, ay no, ahora yo no quiero. Vamos a seguir hablando de este tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Para aquellos que nos sintonizan ahora, queremos decirles que estamos hablando acerca de el llamamiento al ministerio pastoral. Hemos estado viendo los aspectos internos de ese llamamiento. Hemos visto cómo Dios es que pone obreros en su mies. Él es el Señor de la mies
y Él llama obreros y los cualifica para ese ministerio. Pero esas personas que tienen ese llamado interno también son llamadas por la iglesia al ministerio, y es lo que tú estabas hablando, Marcos, de ese llamado. Y qué bueno es que podemos confirmar el llamado de esa persona a través del cuerpo pastoral de la iglesia, pero también de la iglesia, que es que debe elegir a ese pastor. Y tú nos habías explicado, Marcos, cómo el proceso que se sigue en IBSJ para escoger un pastor, al igual que tú explicabas cómo se hace muy similar ese proceso en la Iglesia Bautista Osama. Les pregunto, ¿por qué es sano hacerlo así? Bueno, la convicción interna o llamamiento interno no es lo único que debe primar, por la sencilla razón de que yo puedo estar engañado, yo puedo tener mucha pasión, mucho deseo, pero realmente no estar llamado. Mis anhelos particulares no son suficientes. Incluso yo puedo tener una convicción de que realmente Dios me ha llamado, pero yo puedo estar sinceramente engañado. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Exactamente. Pero es necesario, lo vamos a ver la próxima semana. Exactamente. Sí. Entonces, eso no es suficiente. Entonces, esta persona, el llamamiento que nosotros vemos de los profetas, como eran relaciones teofánicas donde Dios se le aparecía, el llamamiento era un evento. Pero hoy en día, después de la revelación que nosotros encontramos y las recomendaciones que encontramos en el Nuevo Testamento, el llamamiento es un proceso. Contrario a los profetas, el llamamiento al ministerio pastoral, por la evidencia que encontramos en el mismo Nuevo Testamento, es un proceso donde necesita ser confirmado para evitar que personas que no sean llamadas usurpen o con buena fe o con mala fe el ministerio. Tú citaste ahorita Santiago capítulo 3, donde habla acerca, desde el versículo 1, acerca de la lengua. Este es un pasaje que nosotros lo aplicamos a toda la iglesia, pero es a personas que están llevando el ministerio de la palabra, donde está precisamente combatiendo eso. Entonces, no hagáis muchos de vosotros maestros, es a ellos que le está diciendo, porque acarrearéis mayor condenación. Uh-huh. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, y por eso el apóstol Pablo, tanto en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, en Tito 2, nos da esas pautas que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están en el ministerio, en el oficio pastoral, por las razones equivocadas. Y eso precisamente en este proceso se debe dilucidar para evitar que esa persona traiga dolor o ruina a la iglesia, pero también a sí mismo. Uh-huh. Yo conozco personas que después, yo tengo un caso ahora mismo de una persona que un grupo de pastores lo hemos acompañado, que después de 20 años él entendió que el Señor no lo llamó al pastorado, una familia dolida, una iglesia herida y con mucho dolor. Él tiene que llegar a la conclusión de que él no estuvo en el ministerio por una mala práctica en sus inicios. ¿Qué recomiendan ustedes entonces a las iglesias, a los cuerpos pastorales, a los pastores, al momento de elegir a alguien para el ministerio? Que se aferren firmemente a los principios bíblicos, a las cualificaciones bíblicas, que se aseguren que es una persona llamada, que tiene el carácter. O sea que no debemos llamar por amistad, por familiaridad, porque piensa igual que yo y no me va a hacer oposición, porque es destacado socialmente y me aporta, me representa como iglesia, o porque es de las personas que ofrenda mucho para el ministerio de la iglesia y yo quiero tenerlo aquí comprometido. Tristemente se hace mucho así, pero una vez más, cuando se hace así, se olvida quién es el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es el Señor, y el Señor no nos necesita a ninguno de nosotros. Por eso es que el Señor coloca a cada uno, a los miembros del cuerpo, como Él quiso, en la función que Él quiso. Y Él es quien determina quiénes Él quiere que estén en el ministerio pastoral. Y la labor de nosotros es discernir a través de la lista que Él nos da en estas epístolas pastorales, que debe tener un hombre que es llamado al ministerio. Si alguien no tiene esas cualificaciones, si alguien no tiene las capacidades, si alguien no tiene la aprobación de la iglesia, no debe insistir. Eso es importante,
Por eso algunos recomiendan que esta persona que antes de ser ordenada al ministerio sea puesta a prueba. Lo que algunos llaman un pastorado residente o como candidato al ministerio, y antes de presentárselo de manera definitiva a la iglesia como candidato, que haya primero una preaprobación de parte del cuerpo pastoral, donde a esta persona se le dan algunas responsabilidades para que se exponga a la iglesia, y después de ese proceso entonces presentárselo como candidato oficial a la iglesia para entonces ordenarlo, porque Pablo dice que no imponga la mano con ligereza, lo que quiere decir que hay que tener primero una conciencia clara de quién es esa persona para luego presentarlo. Marco nos decía que en el proceso que se sigue en IBCJ, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, los hermanos sugieren a aquellos que ven con esos dones, los pastores confirman esto, y esa persona es presentada a la iglesia y los pastores empiezan a trabajar más intensamente, viendo las cualificaciones de carácter, viendo su llamado, que si son pastores en cualquier iglesia que están pastoreando a la Grey, ya ellos conocen a esas personas. Entonces, en ese proceso de evaluación es que ocurre lo que tú estás diciendo, Otto, ¿verdad? Seguro, que se le asignan ciertas responsabilidades. Se ponen más a la iglesia de una manera pública para confirmar eso, y después de un tiempo entonces ya se procede a la ordenación, precisamente para no imponer las manos con ligerezas. Así es. Entonces, este llamamiento, tanto interno como externo. Porque, perdón, Eduardo, no solamente la iglesia recomienda, no solamente los pastores pueden también recomendar, podemos recomendar, y hay que iniciar el proceso. Que se sigue. Los pastores recomiendan, la iglesia recomienda, pero lo importante es quizás, lo bueno de este sistema, que no es el único, si podemos decir así, es que estamos más seguros porque hay una iglesia que está viendo los dones ratificando de esta persona, y hay un cuerpo pastoral que lo está viendo. No se está escogiendo unilateralmente. No se señala con el dedo quién va a ser pastor. Tiene la iglesia que participar, porque Dios habla a su pueblo, a la iglesia por la misma iglesia. La iglesia reconoce, porque la iglesia es pueblo de Dios y tiene el Espíritu Santo al igual que nosotros. Para discernir, ¿verdad? Esas personas. Amén. Porque alguien puede decir, no, pero que quizás la iglesia no es lo suficientemente madura para escoger a sus líderes. Bueno, por eso nosotros tenemos que enseñar a la iglesia. Decía ¿Enseñar qué? Una persona que no es un autor bíblico ni mucho menos, pero fue un hombre con unas verdades sociales muy importantes, Domingo Faustino Sarmiento, el prócer argentino. Él decía acerca de las elecciones de un pueblo lo siguiente: si el pueblo es soberano, entonces hay que educar al pueblo. Entonces, si la iglesia tiene poder para reconocer, tenemos que enseñarle a la iglesia a discernir. Con frecuencia tenemos que predicar en la iglesia cuáles son las características del pastor, cuáles son sus oficios, cuáles son sus responsabilidades, por qué queda descalificado. Cuando nosotros vemos que en los edificios hay un simulacro de evacuación, nosotros tenemos lo mismo que hacer. ¿Y qué es lo que sería un simulacro de evacuación en una iglesia? Enseñar a la iglesia qué dice la Biblia sobre tal o cual situación que se pueda presentar, para que la iglesia sepa qué hacer en el momento trágico de que eso ocurra, porque el pecado está al acecho. Entonces, no somos inmunes a caer porque tengamos mayor conocimiento bíblico. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a la iglesia y tenemos que dotarla. Cuando Jesucristo llama a los discípulos en la gran comisión, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y después, más adelante, en Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que nosotros tenemos que enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios, para que cuando la iglesia vaya a participar, tenga la capacidad de discernir, porque el discernimiento viene por el conocimiento de las Escrituras. Tú decías, Otto, hace un momento, que una experiencia de un hermano que estuvo 20 años sin ser llamado al ministerio, fue llamado. Ahora mismo lo estoy viviendo. Estuvo como pastor en esa iglesia y él sufrió mucho, pero la iglesia también sufrió mucho y la familia de él sufrió mucho. Y si hay algo que nosotros vemos con mucha frecuencia, es personas que están en el ministerio y no han sido llamados, y ellos están sufriendo en el ministerio porque creen que han sido llamados cuando no lo han sido. Mira, Eduardo, y eso es tan cierto lo que tú dices, que no tiene que ver ni siquiera con la integridad de la persona.
Hay veces hay gente que no son íntegras, pero no tiene que ver con la integridad de la persona. Y lo triste de todo esto es que a veces esa gente trabaja mucho en la obra. Así es. Trabajan con mucha intensidad. Pero hay un principio. Si Dios no te llamó, por capacitado, o por íntegro que sea, o por mucho que trabaje. Yo conozco algunos de esos pastores que trabajan más que yo en cuanto a libros, te citan libros, pueden leer más que yo, pero no han sido llamados por Dios. Entonces, porque Dios solamente va a respaldar a las personas a las que le ha llamado. Amén. Nos llega una pregunta por internet. ¿Cómo hacer cuando se trata de personas jóvenes que anhelan obispado y son ordenados en iglesias jóvenes? Bueno, yo pienso, a lo largo de mi ministerio, yo he venido acumulando preguntas, porque vuelvo y repito, el llamado al ministerio no es un evento. No fue que tú fuiste a un congreso de pastores y de allá tú sentiste el llamado y ya yo voy a buscar una iglesia para comenzar. No, es un proceso. Y una de las cosas que yo hacemos con nuestros pastores es que nosotros le damos con los candidatos que tenemos unas 24 preguntas, hasta ahora son así, pues no se ha cerrado el canon todavía, que hemos elaborado, que yo se la doy a las personas que son candidatas o que tienen inquietudes o esto, para que la llenen. De esas preguntas, Soto. Bueno, son 24, no me las sé de memoria, pero estas preguntas yo las he venido elaborando donde yo le pregunto, le digo a las personas cosas como, por ejemplo, tú has estado orando por el ministerio donde tú quieres estar. No solamente el ministerio pastoral, puede ser a cualquier ministerio. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? ¿Qué autores de la palabra de Dios a ti te llaman la atención? ¿Por qué tú quieres servir al Señor? Y esas respuestas van evidenciando las intenciones de esa persona. Y la última pregunta es, ¿has mentido en alguna de tus respuestas? Entonces, porque yo quiero estar seguro que el candidato sea una persona que en cuanto a lo que está a mi alcance humano hacer, esta persona pueda ser depurada, porque la iglesia también confía en uno, ¿no? Sea joven o sea vieja, ¿verdad? Sea Hay que seguir joven. el procedimiento. Entonces, si mismo. esa persona joven anhela obispado y cumple, vemos que está ese llamado interno, ¿verdad? Porque él lo manifiesta. Vemos que la iglesia reconoce que está ese llamado externo, que tiene esas cualificaciones. ¿Qué ustedes harían? Mira, la juventud tiene peligros, pero no es un impedimento. No lo es. Al contrario, tiene peligros, pero también tiene algunas cosas que los más maduros no tienen. Más arrojo. Más arrojo. Sí, sí, Entonces sí, nosotros debemos de tratar de mantener el equilibrio entre no ser apresurados, una iglesia joven, un pastor joven, emocionarnos con ciertas cosas que vemos. Pero por el otro que, lado, en el inicio de nuestra iglesia, los pastores éramos jóvenes. obviamente, pero por eso es que digo que hay que mantener el equilibrio. Por el otro lado, uno puede tener la tendencia a tener siempre un prejuicio contra los jóvenes, porque uno madura y entonces tú ves a los jóvenes con la inmadurez típica de los jóvenes y entonces los subvalúas como si no tuvieran las capacidades y olvidas que nosotros cuando iniciamos como iglesia éramos jóvenes. El kit del asunto es este: Dios lo llamó. Si Dios lo llama, sea joven, sea viejo, sea mediana edad, entonces lo que hay que apegarse a los procedimientos algo bíblicos. importante, que sea llamado no significa inmunidad ministerial. O sea, nosotros vamos a cometer errores y vamos a cometer pecados, y a veces pecados que pueden descalificar. Una persona llamada por Dios puede cometer pecados que lo descalifiquen en el ejercicio de su ministerio. Pero yo le recomendaría a esa persona que es joven y está pastoreando y está comenzando una iglesia por primera vez, y una iglesia joven,
que busque la mentoría Eso es vital. de una persona probada ya en el ministerio y que tenga la experiencia. Cuando digo probada, es que tenga la capacidad y tenga el Y carácter. puede ser una persona o un cuerpo pastoral pedirle que por Exacto. favor lo supervisen, que Exacto. velen por él, ya que él está solo hasta que tenga otro líder que esté Exactamente. a su lado. Así es. La Yo creo capacidad, el totalmente. carácter y la experiencia. Y la experiencia, así mismo. Nos quedan 2 minutos de programa y a mí me gustaría que ustedes, como pastores de muchos años y de mucha experiencia en relación a esto del llamado, les den alguna recomendación específica a la luz de lo que hemos visto a las personas que nos oyen o que nos ven a través del internet. Bueno, una corrección. Tú dices pastores de muchos años y de mucha experiencia. Yo me quedo con la segunda, de mucha experiencia. Muchos años. Entonces, lo que yo digo es simplemente una frase. Dios no nos va a exigir por aquello a lo que Él nos ha llamado a hacer. Si Dios no te llamó al ministerio, tranquilo, Dios no te va a exigir lo que son las demandas que un pastor debe presentar y debe darle al Señor. Ahora, si Dios te llamó al ministerio, cuida con temor y temblor eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios de ese ministerio al cual Dios nos llamó. Amén. ¿Qué tú le dirías, Marcos? Bueno, yo diría que aunque el ministerio tiene cierto feeling, ¿Qué significa feeling, Marcos? bueno, Explícame el eso. ministerio tiene ciertas Atracción prestigio. para ciertas muchas atracciones, personas. Sí. cierto prestigio, hay liderazgo, hay autoridad, pero realmente el ministerio es una gran responsabilidad. Y nadie que no sea llamado debe intentar siquiera acercarse al ministerio pastoral. Por eso, cualquiera persona que anhele el ministerio pastoral, se asegure que tiene un llamado, y ese llamado se va a manifestar teniendo el carácter, que es algo que veremos en el próximo programa, Qué bueno. teniendo las capacidades Intelectuales, los dones, los intelectuales talentos, de enseñanza y, por último, teniendo la aprobación de una iglesia local. Amén, amén. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por estar con nosotros también en su programa Entendiendo los Tiempos. Es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo programa.